Chicos, vamos a hablar sobre la respiración celular. Nosotros comúnmente hablamos de respiración, pero hablamos es de la respiración exterior o superficial, donde hay intercambio de gases con el medio, ¿ok? Donde tomamos oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Eso es lo que normalmente conocemos como respiración. Sin embargo, dentro del organismo, cuando nosotros tomamos oxígeno, está ocurriendo entonces una serie de reacciones importantes para la formación de ATP o de energía. ¿Okay? El ATP, que es la molécula energética del cuerpo. Y que entonces esto es lo que se conoce como respiración celular. Ahora, ¿qué tiene que ver la glucólisis? ¿Qué es la glucólisis? Esencialmente la lisis o el rompimiento, ¿ok? La degradación de la glucosa. Todos los componentes que provienen de los vegetales contienen glucosa, que es un azúcar simple, ¿ok? Ya sea que se encuentre en las frutas, en las verduras o en las harinas que constituyen, por ejemplo, estas harinas para hacer arepa, para hacer este, cualquier de estas alimentos que nosotros entonces utilizamos, este tipo de cereales, ¿ok? Que contienen entonces glucosa. También el espagueti, el arroz, el plátano, todos estos alimentos contienen grandes cantidades de glucosa que entonces el organismo lo degrada, ¿ok? Para formar ácido pirúvico. ¿Por qué es importante la glucólisis? Porque este ácido pirúvico es entonces el compuesto que entra en los procesos metabólicos, procesos energéticos de la respiración para formar entonces el ATP o la energía que nosotros necesitamos para hacer todas nuestras funciones vitales. Entonces, hay dos tipos de respiración, la conocemos, que es la anaeróbica y la aeróbica. La aeróbica es la que utiliza oxígeno como aceptor de electrones, y ahora lo vamos a ver en la cadena de electrones. Y la anaeróbica es entonces un proceso de respiración que no utiliza oxígeno, sino otras sustancias, pero que lo llevan a cabo solamente ciertos organismos, como ciertas bacterias. Okay, son muy pocos los organismos que llevan a cabo la respiración anaeróbica. La mayoría lleva a cabo respiración aeróbica. Dentro de lo que son entonces los tipos de respiración anaeróbica encontramos dos fundamentales, lo que es la glicólisis homoláctica y la fermentación alcohólica. En la glicólisis homoláctica, este ácido pirúvico que se forma debido a la degradación de la glucosa, ¿okay? se transforma en ácido láctico, ¿okay? Debido a una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, ¿okay? Y que hace entonces que, por ejemplo, las bebidas, estas bebidas como el yogur, la chicha andina o la chicha de los guajiros, ¿okay? se coagule la leche y entonces forme esta pastosidad o este tipo, esta acidificación de estas sustancias y obtenemos este tipo de alimento, ¿no? Y hay ciertas entonces bacterias, ciertos organismos que pueden producir este ácido láctico y por eso el yogur tiene ciertas bacterias importantes para poder trabajar o procesar entonces la leche. Y la otra es la fermentación alcohólica, que es también muy utilizada en los productos de panadería, ¿ok? Y en la fabricación de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque el ácido pirúvico, ¿ok? Estos microorganismos, las levaduras y otros microorganismos, utilizan este ácido pirúvico y lo transforman en etanol, que es entonces el alcohol que nosotros usamos como bebida alcohólica. Pero también produce CO2, que es entonces que se utiliza entonces en los procesos para levantar, ¿no? El pan, para hacer las tortas y otros productos de panadería. La respiración aeróbica, como ya se habló, entonces utiliza oxígeno, ¿ok? Pero que en el proceso es un proceso bastante largo, ¿ok? Donde entonces a partir del ácido pirúvico, producto de la glucólisis, ¿ok? Entra en una serie de reacciones llamado ciclo de Krebs. ¿Okay? En esa serie de reacciones se producen principalmente dos sustancias, como lo vemos acá a la derecha. Se producen 6 pares de NADH y 2 pares de FADH, que ambos contienen entonces hidrógeno y es fundamental entonces en la formación de ATP o de energía, estos hidrógenos que ahí se forman. ¿Para qué? Para dirigirse entonces a la cadena electrónica para producir ATP o un total, en este caso, de 24 ATP. Aquí lo vemos, la cadena de electrones que entran entonces estos dos productos, liberan sus hidrógenos. ¿Por qué es importante que los tome esta cadena? Porque estos hidrógenos, si se quedan libres en las células, puede dañar las células porque es oxidativo, entonces daña los tejidos. Entonces estos hidrógenos
¿ok? En ese pasar o esa liberación de energía cuando se transporta estos hidrógenos o estos electrones, ¿ok? Forma ATP. Y al final esos hidrógenos, fíjense, aquí es donde se utiliza el oxígeno que respiramos, porque estos hidrógenos entonces se unen al oxígeno y forman agua. Y de ahí entonces se elimina la toxicidad o la capacidad de dañar las células, porque se une entonces al oxígeno. Y esa es la función del oxígeno cuando nosotros respiramos. Decimos, el oxígeno es importante para la vida, sí, pero es sencillamente porque se une a estos hidrógenos que pueden dañar las células formando agua, y así entonces no hay daño de las células. Y esa es la función del oxígeno cuando respiramos. Así de simple. ¿Para qué? Pero por supuesto en el proceso es para producir energía o ATP. Bueno chicos, con eso será hasta ahora. Nos vemos entonces en clases y bueno, para que sigamos aprendiendo y cualquier duda las estamos despejando más adelante. Chao.